No se nace siendo padre, sino que se aprende durante el trayecto de vida. Este aprendizaje es influenciado por prejuicios, estereotipos y papeles de género que se transmiten de generación en generación y que es importante cuestionar, ya que pueden estar interfiriendo en la relación que los padres mantienen con la familia. Reflexionar sobre los estereotipos y roles de género tan presentes en nuestra sociedad permite a los padres preguntarse qué tipo de relación desean establecer con sus hijas e hijos, así como replantearse su presencia dentro de la familia y la comunidad. Cuando los padres silencian su mundo interior para no demostrar debilidad, pueden padecer estrés o ansiedad, lo que repercute en un poco o nulo manejo de sus emociones e impacta negativamente en su salud. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de cómo influyen los diversos referentes culturales, los modelos de masculinidad y los roles de género en la forma en que los padres ejercen su papel y cómo se pueden construir vínculos cercanos, comunicativos y respetuosos con la familia. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Esta semana que hemos dedicado el programa de diálogos precisamente al tema de la paternidad, nos encaminamos al próximo domingo. El tercer domingo de junio siempre se ha caracterizado por ser el Día del Papá. Muchos se quejan porque dicen que no los festejan igual que a las mamás y tienen razón. ¿Por qué será? Bueno, pues ya es cuestión de cada quien, pero los queremos igual y con ese mismo cariño estamos haciendo el programa del día de hoy. No se nace siendo padre, queremos escucharlos a ustedes como papás, queremos conocer cómo les ha ido en este gran desafío que es la paternidad, a qué edad se convirtieron en padres, su primer hijo fue su experiencia definitiva, tuvieron solo uno o más y siguen aprendiendo a ser padres, están satisfechos con lo que han hecho, con los hijos que han formado. En fin, hay muchas preguntas y queremos que este programa lo hagamos juntos y que junto con ustedes descubramos cómo se puede ser un mejor papá en nuestros tiempos, porque de que han cambiado los tiempos sin duda y es parte de nuestro programa también este enfoque. Gracias a Lía Vadillo, Jimena Raya, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, y Diana Laura, también pendiente de su comunicación en todas nuestras redes sociales. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Lupita, muchas gracias. Buenos días a todas las personas que nos están viendo. Y como tú dices, yo voy a estar muy pendiente de todos los comentarios para que nos digan si ya aprendieron a ser padres, cómo han vivido sus paternidades, a qué edad fueron padres. Todas las dudas que ustedes tengan a nuestros especialistas, voy a estar muy pendiente en Facebook, YouTube, en Twitter y claro, con sus llamadas en el centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00 para leer todo lo que nos tengan que decir el día de hoy. Muchas gracias, Diana, y por supuesto les presento a nuestros invitados esta mañana. Iniciamos con Alejandra Salguero Velázquez. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto verte nuevamente. Les cuento que Alejandra es maestra en psicología y doctora en sociología, investigadora en género, masculinidades y paternidades de la UNAM, de la FES Iztacala. Muchas gracias. Bienvenida, Alejandra Salguero. También nos acompaña esta mañana Andrés Álvarez Elizalde. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, qué gusto. Muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario, qué gusto verte nuevamente, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, especialista en género y masculinidades. Gracias, Andrés. Y nos acompaña Mauro Vargas Urías. Mauro, un gusto. El agradecido soy yo y también con mucho gusto de estar con ustedes, acompañándoles y compartiendo en este grato programa. Muchas gracias. Va a estar muy interesante, Mauro. Gracias, sociólogo y psicoterapeuta Gestalt, director general de GENDES, Género y Desarrollo, Asociación Civil. El tema de nuestro programa, no se nace siendo padres. Si no se nace, pues ¿cómo se empieza esta ruta crítica de ser padres? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo se aprende? Pues se aprende en la práctica, en el día a día, en la relación con la pareja, en el contacto con los hijos y las hijas a lo largo de la trayectoria de vida, en cada una de las actividades, en cada una de las emociones que van experimentando y justo en ese intercambio con los hijos, ¿no? Y con las hijas y con los hijos ahora. ¿Cómo le hacemos si no nacemos o no nacen siendo padres, Mauro? Bueno, todos somos hijos y todas y todos y de alguna manera vamos observando lo que ocurre en esa relación, en ese vínculo que se establece cuando llegamos al mundo, pues de otra persona.
o a partir de la unión de un par de personas, que si están juntos para acompañarnos en el desarrollo, pues vamos a ir observando cómo nos están acompañando en cada etapa de nuestro crecimiento, desarrollo. A eso le llamamos cuidados, atención, etcétera. Es un hecho que la paternidad es un fenómeno psicodinámico, es social también, lo aprendemos, vamos asimilando formas y quizás lo que a mí me gustaría enfatizar de momento es que es una relación. Incluso aunque yo no esté, aunque me haya ido por los famosos cigarros y ya nunca regresé, de alguna manera la memoria que logré dejar o que las personas cercanas a la hija o al hijo van forjando sobre quién soy, de alguna manera también incide en la formación de esa persona, ¿no? Entonces, hay muchos fenómenos que se entreveran y efectivamente a mí me gustaría como dejar muy enfática la noción de que no hay una meta hacia la cual llegar, esto es permanente. Voy cambiando, cuando nació mi hija tenía una cierta edad, una cierta etapa de mi vida, la he visto desarrollarse y vamos cambiando. Su etapa de primera infancia, de niñez, de adolescencia, ahora de juventud, y yo también voy cambiando, ¿no? Entonces, eso también cuenta como en la forma en cómo nos vamos vinculando en cada momento. No se nace siendo padre, entonces pues de alguien tenemos que aprender. ¿Cuál sería nuestro primer modelo para aprender a ser padres? Pues justo la respuesta uno diría, pues se aprende, ¿no? Y se aprende, pero ¿de dónde, no? Es justamente la pregunta, ¿no? Ajá, entonces el primer vínculo pues es el familiar, ¿no? Es decir, el abuelo, el tío, el vecino, ¿no? O sea, uno ve cómo se comportan, a lo mejor el vecino dejó a la esposa y dejó a los hijos, ¿no? A lo mejor el abuelo es un abuelo fraternal y siempre está con los hijos y con los nietos, ¿no? Entonces hay un conjunto de condiciones familiares, pero también hay condiciones sociales y hay condiciones del Estado, hay condiciones organizacionales, hay condiciones de grupos quienes, por ejemplo, apoyan a padres, donde hacen conversaciones y uno va aprendiendo, ¿no? Uno va aprendiendo, pero tampoco hay una receta, no hay un formulario de cómo ser padre, sino que va cambiando, pero va cambiando de acuerdo a las condiciones sociales, culturales en las que uno va viviendo, ¿no? Es decir, no es lo mismo aprender a ser padre en la Ciudad de México a ser padre en Oaxaca, ¿no? En la sierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, son un conjunto de condiciones y de conocimientos y de prácticas, como bien dice Laura, que se van aprendiendo y que se van modificando. Mi primer modelo siempre va a ser lo que tenga más a la mano, lo que tenga más cercano. ¿Cómo descubro, por ejemplo, ese primer modelo del que quiero tener como referencia para yo empezar a ser padre? Pues generalmente el primer modelo sería el padre, o sea, en esta relación familiar, o sea, quien observas todos los días es al papá, cómo se relaciona con la mamá, qué actividades hace, cuánto tiempo dedica al trabajo, en qué actividades participa contigo como hijo o hija. Aún en la parte de la ausencia, como señalaba, ¿no, Mauro? Cuando no lo hay. Es interesantísimo. Nosotros terminamos una investigación sobre presencias y ausencias paternas. Ajá. Y lo que nos dimos cuenta de esa investigación es que los padres están presentes aún en la ausencia física. O sea, hay muchas formas a través de las cuales, o sea, se pueden hacer presentes ahora a través de los medios digitales o de el teléfono celular, etcétera. El papá sigue presente ahí, o sea, o hablando, o en la memoria de la propia persona o en el diálogo, ¿no?, que establece con la madre, es donde se va conformando justamente la imagen, la presencia, el modelo, ¿no?, respecto de ese hombre. Y sobre todo también, por ejemplo, si no hay la figura paterna, si por cualquier circunstancia de la vida no está presente y no lo va a estar desde que tenemos noción de que vamos aprendiendo, nos damos cuenta que en la familia solo hay mamá, por ejemplo. En las familias monoparentales de jefatura femenina, o sea, hay otras figuras, siempre hay otros hombres. Estamos en un mundo social donde hay hombres y mujeres, ¿no?, de alguna manera. Y entonces, como señalaba, ¿no?, o sea, puede ser el abuelo, el tío, el vecino, los profesores, los amigos, los papás de los amigos. O sea, vivimos en un mundo social donde los otros y las otras
juegan un papel importante en la conformación justo de estas identidades, ¿no? Entonces, siempre va a haber un referente para lo que es este modelo de ser padre. Y si nos vamos a la definición de lo que conocemos en nuestra sociedad, en México, como es ser padre, pues siempre sale la palabra a relucir, la de proveedor. Pero ¿qué más encaja en este modelo tradicional de ser padre? ¿Qué otros conceptos se le atribuyen al ser padre? Bueno, si lo vemos desde la mirada tradicional, como planteas, generalmente se le alude a esa figura la responsabilidad de ser rector, de ser autoridad y de ejercer un poder sobre la familia, la descendencia, las hijas e hijos, para que supuestamente desde lógicas orientadoras sepan cómo llegar a su buen desarrollo. Pero muchas veces se hace a partir de ciertas improntas que pues, pueden ser muy severas. Por ejemplo, el no expresar emociones, el no poder decirle a mi hijo te amo, o el no cuidarlo, el no estar en casa de una forma corresponsable y verdaderamente comprometerme con muchas de las faenas cotidianas que implican el criar y cuidar a hijas e hijos, ¿no? Sino que lo delego y entonces nada más, al rato que venga tu papá. Y cuando venga tu papá y se crea esa imagen del papá severo, del papá, como dije hace rato, rector o castigador muchas veces, que pues podríamos ir cambiando. Hoy día eso empieza a contrarrestarse con propuestas novedosas o actualizantes, en donde nosotros, por ejemplo, hemos acuñado la noción de una paternidad integral, ¿no? Como una forma alternativa a esos modelos tradicionales. Lo cual implica que no solamente voy a ser proveedor, sino que también debo avanzar hacia ser un mejor cuidador, un mejor aprender a expresar mis emociones de una forma holística, estar con cuidados de todo tipo para mis hijas e hijos, en la lógica de, por ejemplo, apoyar en las tareas, acompañarles en las faenas de aprender a, no sé, a tender tu cama, yo te voy a preparar el desayuno, te voy a llevar a la escuela, etcétera. Cosas que podemos compartir todos los días, porque todos los días importan. Y eso es lo que justamente va generando ese vínculo y esa forma de comunicarnos que si la sostenemos de una manera armónica, desde el buen trato, etcétera, puede generar pues un desarrollo pleno y sano para todas las personas. Sí, porque de lo que podemos ir viendo a lo largo del programa es que no es lo mismo ser padre en nuestros tiempos que haber sido padre hace 30, 40 o 50 años. Y nos dirán en el auditorio, pues, cómo fueron sus padres con ustedes y cómo son ahora ustedes con sus hijos. Vamos a escuchar a José Alfredo Cruz Lugo del colectivo Círculo Abierto para Hombres y nos habla precisamente de este tema, del momento en el que se empieza a ejercer la paternidad. Lo escuchamos y regresamos. Bueno, los primeros modelos que vamos incorporando sí tienen que ver con los adultos con los que crecimos o no crecimos. Es decir, se educa a través de la presencia y de la ausencia. No estar presente en el crecimiento, en el desarrollo de un ser, es un mensaje superpotente. Los hombres solemos recurrir a estos arquetipos con los que crecimos, con los que no crecimos y con arquetipos difundidos a través de los medios de difusión, del cine, de la literatura, como parte importante de la conformación cultural. Entre ellos vamos a encontrar, por ejemplo, al proveedor o al protector, y este rol tan arquetípico determinará mucho el andamiaje con el que nos vamos a relacionar en el acompañamiento de un nuevo ser. Asumirse como el protector o el proveedor de alguna manera nos ha alejado de la vulnerabilidad de la que somos sujetos. En los tiempos actuales es imposible que un solo ser se haga cargo de la proveeduría, por ejemplo, de un sistema familiar. Y eso hace que los hombres nos vayamos alejando de temas fundamentales como nuestra salud. Vamos utilizando el cuerpo, en palabras de Beno de Keyser, como una máquina, como un vehículo. Mientras más o menos me es funcional y me permite cumplir con el rol de proveer o de proteger, lo utilizo. Y eso va cobrando un costo desde lo personal, pero también desde lo relacional. Muertes tempranas, enfermedades cardiovasculares, porque aquello que no se nombra
o no se llora con los ojos, se termina por llorar a través del cuerpo y los hombres empezamos a expresar una serie de padecimientos que nos llevan a un colapso cada vez a edades mucho más tempranas. Yo creo que ha sido una interpelación que la coyuntura nos ha puesto enfrente y a la que no podemos escapar. Es decir, dados, por ejemplo, los índices de desempleo, los hombres entran en una crisis frente a no poder proveer y se tienen que ocupar de las tareas del cuidado, de las tareas domésticas y del hogar. Esto casi siempre termina por ser una consecuencia, no una elección. Lo importante es llevarlo a la elección. Entonces yo decido incorporar las tareas de cuidado como un estilo de vida. Y aquí es donde el precepto feminista de lo personal es político cobra sentido, porque aquello que incorporo en un esquema personal después se puede ir convirtiendo en una palanca de transformación social. Los cuidados tienen que ser extensivos como una red, como un sistema colectivo de cuidados y no solamente justificados a través de la línea del paternaje. Pues ahí tenemos varios elementos de lo que nos está comentando Alfredo Cruz. Le mandamos un saludo porque ustedes lo conocen perfectamente, trabajan en algunos foros juntos. Y bueno, de lo que se trata es de ir entendiendo que, bueno, hay un modelo del que se va aprendiendo, pero también influye mucho la edad. Lo que decíamos hace un momento, no solo en cuestión de generaciones, sino si yo observo que alguien integrante de mi familia se convierte en papá a los 18 años, por ejemplo, o cuando mi referente es que yo tuve un papá que veía como un adulto de 40, 50 años. También influye mucho esto en la manera en que podemos comenzar a aprender a ser padres, la edad en la que precisamente pues tenemos que asumir ya esta responsabilidad. Sí, claro, pensemos en jóvenes de 18 años, como dices, o incluso menos, ¿no? Que son padres, ¿no? Y que emocionalmente quizá no saben cómo atender, cómo cuidar a sus hijos, ¿no? O imaginemos a jóvenes que están todo el tiempo con el celular, ¿no? A padres que están todo el tiempo con el celular y no cuidan a sus hijos, ¿no? Y no cuidan y no hay una dinámica familiar, ¿no? De protección, de cuidado, sino que están enfrentando a otro tipo de situaciones. O jóvenes que, por ejemplo, están captados por la violencia, ¿no? Y dejan esos espacios familiares y de repente se encuentran en otras situaciones muy complicadas, ¿no? Entonces, sí, o sea, influye mucho por la edad, sí, pero también por el contexto social en el que estamos viviendo, ¿no? Es decir, los jóvenes mexicanos que son padres se enfrentan seguramente a la violencia, al desempleo, pero en otros países, ¿no? O sea, padres jóvenes no se enfrentan ni al desempleo ni a la violencia a la misma escala que nos enfrentamos aquí en México, ¿no? ¿Ahora se es padre de edades más tempranas o seguimos con este modelo tradicional de ser padres ya a una edad mayor? Fíjate que ha habido cambios a nivel demográfico muy interesantes. Y depende de las regiones. O sea, nuestro país es sumamente diverso, ¿no? Y lo que sí encontramos es que ahora muchos jóvenes no quieren ser padres. O sea, esa es una constante, ¿no? O sea, pero son jóvenes de nivel socioeconómico medio o medio alto, ¿no? O sea, han borrado la posibilidad de ser padres, ¿no? En términos de que se han dado cuenta que implica una responsabilidad, que implica asumir parte del cuidado, incluso de ellos mismos para poder cuidar de otros. Claro. Y eso, o sea, eso ha modificado de alguna manera las creencias, ¿no? Se está postergando la paternidad a edades un poco más avanzadas, de manera tal que implique pues establecer un vínculo relacional con una pareja, ¿no? Y que a partir de eso incorporen la posibilidad del hijo o hija en el proyecto de vida. Creo que sí hay cambios importantes. En algunos estados de la República Mexicana, la paternidad se incorpora como parte del proyecto de vida tal cual. O sea, es decir, es en comunidades como en Oaxaca, Guerrero, ¿no? Incluso en algunas del norte del país. O sea, la paternidad se inserta a edades incluso tempranas porque eso implica formar parte de las redes familiares para el trabajo. Y entonces ahí es donde se va gestando y se va construyendo una forma
de paternidad. Por eso hablamos de múltiples paternidades, como Beno de Keiser ha señalado, ¿no? Exactamente, paternidades, y ya no solo una plural. paternidad, Mauro. Sí. Ya somos tan diversos en nuestro país, los tiempos han cambiado, pero eso no significa que al postergar también la edad en la que se decide ser padre, esto te significa que ya estás más preparado para hacerlo. O sea, seguimos, vamos a empezar en cualquier condición de cero. Decíamos que es un fenómeno muy psicodinámico, tanto como individuo como en la dinámica también social. Además, se puede ser papá de muchas formas. Por supuesto, ser papá biológico, pero también podemos adoptar, también podemos ser tutores, también podemos ser mentores. Como ya se comentó, una figura relevante como el abuelo puede a veces ejercer ese rol si la persona ya no está, etcétera. Un maestro, un guía, digamos, del ámbito cercano, también puede ocupar esa figura si lo asume desde un compromiso genuino y constante, permanente, que es complejo, pues, ¿no? También asumir este rol y es toda una responsabilidad, porque lo que implica es acompañar desarrollo, crecimiento, orientando. El término abarca muchas posibilidades, pues, ¿no? Desde cuestiones que tienen que ver con mi corporalidad, con mi emocionalidad y también con las posibilidades de cómo emprender ese proyecto de vida que cada quien tiene derecho a ejercer en un país que se asume como democrático. Entonces, sí hay muchas formas y luego también creo que siempre va a jugar, por supuesto, el rol de la persona, la familia, el contexto, el grado de educación que pueda tener. O sea, esto también es interseccional en el sentido de que empiezan a jugar otros factores o elementos para que esa paternidad se ejerza de una cierta o de otra forma, ¿no? Bien. Entonces hay que analizar muchísimas aristas. ¿Qué les parece si vamos escuchando al público? ¿Qué nos dicen en las redes, Diana? No, tenemos muchísimos comentarios. Yo estoy muy contenta con todos los que estamos recibiendo. Tenemos una llamada de José Roberto Vázquez y él nos dice: tuve la fortuna de tener 3 hijas y después llegó el varón. Para mí fue importante ponerle sus nombres. A mi primera hija le iba a poner Lluvia, pero la familia no me dejó hacerlo y tuve que buscar nombres hebreos. También como varones tenemos la sensibilidad para criar y conectar emocionalmente con los hijos. Es muy importante justo esto que está diciendo José Roberto, porque pues justo en la familia crece cómo uno se conecta con la vida y con todos los demás, ¿no? Y ya nos vamos a Facebook y tenemos Araceli Verona Piña, nos dice: buen y caluroso día. Buen día, Araceli, sí hace mucho calor y se va a poner peor, la verdad. Nos dice Heriberto Martín Pablo: en lo personal se aprende a ser padre cuando mi padre me guía, cuida, enseña y se hace ser mi amigo. Eso que viví con él lo pongo en práctica con mis hijos y ahora mis hijos a sus hijos. Esto es que se aprende en el hogar. Muchas gracias, Heriberto, por tu comentario. Iker Barrios nos comenta: buenos días, está muy mal aprender de forma empírica o con modelos cercanos o ir aprendiendo. Deberíamos tener herramientas accesibles para educar y orientar a nuestros hijos, porque o no se difunden, nos dice Iker Barrios. Ana María Gutiérrez dice: una gran verdad, los padres siempre están presentes en el corazón. Los ausentes por muerte a edad temprana del niño o por abandono están presentes en las células. Gracias por este tema. Muchas gracias, Ana María, por tu comentario. Sí, los padres siempre están de alguna u otra manera, yo creo que presentes. Heriberto Martín Pablo dice: en mi casa nunca vi a mi papá ebrio. Yo no ingiero alcohol, mis hijos no ingieren alcohol. Siempre fue en casa una convivencia agradable y yo lo hice así con mis hijos. Y ahora mis hijos lo realizan con sus hijos. Yo actualmente tengo 66 años. Y nos dice Ibrahim Ramírez Ortiz. Por ejemplo, él dice: fui educado en una familia disfuncional, padre alcohólico y madre codependiente. Me prometí a mí mismo no dar a mis hijos la misma condición de vida. Yo cambié mis horarios de trabajo a horario nocturno para poder ofrecer tiempo para criar a mi hija Pamela. Desde recién nacida yo la bañaba y preparaba biberón hasta hacer tareas y jugar a las muñecas con ella. Mis modelos a seguir fueron mi madre y mi tío Paco, quien se hizo cargo de sus hijos ya que su pareja era alcohólica. A lo anterior debo sumar mi gusto por la lectura, que me permitió instruirme por medio de libros como El niño feliz
el cual recomiendo ampliamente, me ayudó mucho a mi educación. Muchísimas gracias. Y ahora mismo todas las paternidades son distintas. Muchas gracias por tu testimonio. Y Ángel Yáñez nos dice, hola a todos, a mi último hijo le llevo 42 años. Ahora estoy jubilado y fui su profesor de robótica, practico inglés, álgebra y tenemos todo el tiempo para andar en sus actividades, respetando nuestros espacios. Es una gran bendición. Saludos. Muchos saludos, Ángel Yáñez. Muchas gracias por tu comentario. Ricardo Mata Geraldo nos dice, saludos cordiales desde Santa Rosalía, Baja California Sur. Saludos hasta Baja California, Ricardo. Ahorita seguimos con los comentarios y con este tema de no se nace siendo padre. Los quiero invitar a que sigan comentándonos, a que nos abren al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00 y que recuerden que pueden bajar la aplicación de 11 más, donde pueden ver este programa y toda la programación del 11 y de Diálogos. Y ahorita regresamos en Diálogos en Confianza. No se nace siendo padre. En México hay 44.9 millones de hombres de 15 años y más. De ellos, el 47% se identifican como padres de al menos una hija o un hijo que reside en la misma vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos de Confianza con nuestro tema No se nace siendo padre. Quiero invitarles a que sigan participando en nuestras redes sociales, ya que nos llamen a nuestro centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00 para leer sus llamadas, sus testimonios de cómo están manejando ustedes su paternidad y cómo significa ser padre, qué significa ser padre para ustedes. Yo ya tengo aquí varios comentarios que voy a dar lectura para compartir con ustedes y con nuestro panel. Anadelia Galindo nos dice, mi papá quedó huérfano de padre siendo niño, de mamá siendo adolescente. No sabía dar besos o abrazos, pero era muy amable, alegre, respetuoso, protector y siempre nos daba pequeños detalles. Solo nos acariciaba la cabeza y era la forma de demostrarnos su cariño. No se nace siendo padre, pero cuando uno ve a sus hijos, todo lo bueno de uno se da hasta por instinto. Mi papá fue un buen padre y ser humano. Muchas gracias, Anadelia, por tu comentario. Tenemos el comentario de Ofelia Chávez. Ella nos dice, yo tuve padres con una visión muy moderna. Un padre muy trabajador, muy presente en mi vida. Bajo esa visión yo he tratado de aprender mucho para apoyar a mi hijo. Eso sí, muy humanos, no perfectos. Muchas gracias, Ofelia. Estoy muy de acuerdo con tu comentario. Muchas gracias por compartir. María Harvey nos dice, buenos días, buen tema para estas fiestas. En mi familia la figura paterna dominó bastante, al punto de que mis hermanos siguieron su ejemplo. Ella nos pregunta, ¿cómo concientizas a los hombres y mujeres en el sentido de que la vida no va por ahí? Ana Pérez nos comenta, buen día, soy jefa de familia, sin embargo el papá está presente a una distancia y en presencia para la toma de decisiones y sin decir que mis hermanos suplen la imagen paterna, definitivamente son un apoyo moral sin necesidad de ser proveedores. Mi padre simplemente fue el mejor. Muchas gracias, Ana Pérez. Mario Alberto Coronado Magdaleno nos dice, ser padre es ser un modelo a seguir, un modelo de integridad, moralidad e incondicionalidad para sus hijos, educándoles en valores principalmente con su ejemplo, el cual es la mejor enseñanza para ellos. Ana Mata nos dice, aprender sobre crianza con información profesional accesible siempre causa un impacto positivo en las familias. Lamentablemente ello ocurre poco, ojalá eso cambie. Es mi experiencia como psicoterapeuta. Muchas gracias, Ana Mata. Y un último comentario de Claudia Santamaría. Dice, hola, gracias por este tema. Debería de incluirse en políticas públicas. Yo elegí no ser mamá porque tomé conciencia de la importancia que era traer un ser humano al mundo y además la relevancia que tiene su formación. En serio, posiblemente estoy exagerando, espero que no, pero traer a un ser humano al mundo es cosa de tomarse en serio. Eso también yo estoy de acuerdo, Claudia. Y Espinosa nos dice, excelente día para todos los padres, sean como sean, se lo merezcan o no.
Muchas gracias, Espinosa. Y pues hablando de padres, yo quiero enviar a un testimonio de Cristian González, que justo él nos va a compartir para él qué significa ser padre. Vamos a escucharlo. Creo que en cuanto nace tu bebé, la parte de paternidad se vuelve una más que responsabilidad, que es obvia. Para mí es obvio el tener que proveer y cumplir con este papel de ser papá. Creo que se convierte pues en todo. Para mí se convirtió en un todo en cuanto la vi nacer, y conforme va pasando el tiempo lo es todo, es mi despertar, es cada día para mí ella lo es. Hoy sería para mí todo. El amor que da una madre para mí es lo que me gustaría transferirle, y el modelo de padre, de proveedor, pues obviamente de mi propio padre. Me gustaría ser un poco más paciente, evitar esa parte tal vez donde la paciencia no llega a mí. Creo que esa sería la parte que me gustaría evitar, ser tan irascible que lo soy. Esa parte es la que me gustaría evitar. Me gustaría que ella fuera como una amiga que me viera con mucha confianza y con mucho respeto. Entonces, creo que sería una relación cercana de amigos para tener esa confianza, que ella tenga la confianza de decirme pues todo, ¿no? Pues muchas gracias por ese testimonio. Yo creo que todos o la gran mayoría lo que están buscando es ser los mejores, decían la palabra, no perfectos, pero sí de lo mejor, y sobre todo quizás si les tocó vivir una experiencia difícil en la relación que tuvieron con su papá, con la figura paterna, pues no van a querer repetir ese modelo en muchos de los casos. Se pueden arrastrar muchas inercias de esa primera relación padre-hijo, pero siempre buscarán su propio modelo. ¿Cómo se empieza a buscar precisamente ese modelo personal? Ese ser papá como soy yo, con aciertos y errores, fracasos, y estar aprendiendo constantemente. ¿Por dónde empezamos a buscar ese modelo único del ser de la persona para convertirse en papá, para aprender a ser papá? Fíjate que cuando hay experiencias difíciles en la relación con los propios padres, generalmente se asume no repetir el mismo modelo. O sea, la mayoría de los hombres te lo dicen, ¿no? No quiero repetir los errores o desaciertos en la relación con mi padre. Y eso los lleva como a tomar un poco más de conciencia respecto de sus actuaciones. Algunos pueden ir a terapia, algunos pueden darse la posibilidad de compartir. Ya hay círculos de padres donde se reúnen para charlar sobre sus experiencias, las dificultades a las que se enfrentan, o para trabajar la relación con el propio padre, ¿no? Claro. Que esa es una parte importantísima. O sea, tienes la posibilidad de resignificar la actuación del propio padre en la propia vida, ¿no?, de los hombres. Y eso los coloca en una situación muy interesante de sanar la relación con el padre y, en ese sentido, establecer relaciones mucho más armónicas con los hijos, ¿no? Tendríamos padres cuidadores, padres afectuosos y padres amorosos. ¿Cómo se empezaría? ¿Qué más agregarías a este concepto, Mauro, de descubrir y empezar a construir tu propio modelo para ser padre? Pues creo que cada quien tenemos, conforme vamos avanzando en la vida, la posibilidad de construirnos propósitos, sentidos de cómo estar en ella. Y cuando nos convertimos en papás, esa parte también, digamos, se desdobla en la responsabilidad de promover que ese sentido de vida grato, constructivo, feliz, también pueda abarcar el desarrollo de mi hija, en este caso, o cualquier persona con su hija, hijos, según lo que implique. Y para ello lo escuchamos, creo, en varios testimonios, ¿no? O sea, es posible que la experiencia haya sido negativa de mi papá, que haya estado alguien que fue errático, que fue violento, o que no estuvo, etcétera. Pero también eso no determina mi manera de estar. Llega un momento en que yo puedo generar la práctica de una responsabilidad activa, y en vez de estarme recreando
o regodeando en un malestar perenne o eterno sobre, híjole, me fue muy mal, qué terrible, y por eso sufro tanto, asumo la responsabilidad de estar en el mundo de una manera distinta y construyo las posibilidades. Me informo, observo. Hemos visto ya cómo puede ser que un vecino, un abuelo, un tío, un mentor, pues, puede construir o brindarme más bien herramientas para esas posibilidades. Y hoy día también hay muchos medios o formas de cómo allegarme de información bien sustentada, grupos, efectivamente. En Gendes tenemos grupos para trabajar esto que yo les hablaba hace rato respecto de la paternidad integral, qué significa y cómo la podemos llevar a la práctica, porque lo de menos es hablar de un término, de un concepto, lo importante es vivirlo, ¿no? Cómo esta posibilidad de aprender a prodigarnos de una forma holística y verdaderamente responsable hacia nuestra descendencia, pues la podemos crear compartiendo experiencias. Sobre todo porque hay buenos y malos ejemplos, por lo que nos decían y compartían a través de las redes sociales. Tuve un padre alcohólico, tuve hermanos que asumieron la tutoría de la familia, cómo no cometer estos errores y cómo iríamos construyendo precisamente ese modelo propio, personal, con base en lo que conocemos y en lo que queremos de recuperar de lo bueno de ser padre, descontando quizá los malos ejemplos. ¿Por dónde hay que empezar? Sobre todo cuando nos dicen, ¿sabes qué? Pues vas a ser papá. Te dan la noticia de que vas a tener un hijo, ¿no? Sí, claro. Hay una situación muy particular en relación a, digamos, que las dificultades que hay, porque últimamente, en los últimos años, han aumentado los divorcios, ¿no? Entonces, esto significa que el papá ya no está en la familia, ¿no? O sea, con la pareja, y significa que también ya no está con los hijos, ¿no? Entonces, esto nos habla de que, si bien el papá no está ahí, tiene que estar activo. Tiene que haber una corresponsabilidad y además tiene que haber una igualdad, ¿no? Es decir, este modelo no solamente tiene que ver con mis deseos, con lo que yo quiero, ¿no? Sino también con políticas de Estado. Es decir, en otros países, ¿no? O sea, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? En Uruguay, las políticas públicas, pues es de protección a la infancia, pero también hay una política para trabajar con los padres, ¿no? Entonces, aquí en México, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, para el caso de la paternidad, solamente son 5 días, ¿no? A comparación de otros países donde son más de 10 días, ¿no? Entonces, es una propuesta, o más bien es un proyecto, es un deseo personal, pero también hay políticas de Estado que nos pueden ayudar a construir precisamente ese modelo, ¿no? Oye, ¿qué aprenderás en 5 días que te dan a bañarlo, a cambiar el pañal, a conocer sus horarios de leche? O sea, ahí se va también construyendo con la práctica además ser solidarios con la pareja, ¿no? Sí. Tanto enseña la esposa como enseñan los hijos. Los hijos también se pueden pues convertir en esos maestros de los padres, los pueden ir guiando para saber cuáles son sus necesidades y para construir esa figura paterna que se está necesitando dentro de la familia. Fíjate que en la investigación sobre paternidad es interesantísimo, a través de las entrevistas o recuperando las historias de vida de los hombres, que la mayoría me dice, ¿de dónde aprendí a ser papá o cómo fue que aprendí? Bueno, una parte importante fue de mi pareja. Y aparecen las figuras de las parejas como las que guían, dirigen, en ocasiones son sancionadoras, etcétera, ¿no? Pero también es una gran mayoría te dice de mis hijos y de mis hijas. Ellas fueron las que me marcaron el nivel de tolerancia, el decirme, papá, no grites, papá, sentémonos a dialogar. O sea, son los que de alguna manera van mostrando y enseñando el modelo, ¿no? Van regulando el comportamiento de estos hombres en el ejercicio de la paternidad. Entonces, sí, es como una parte compleja porque participan la pareja, participan los hijos, participan los discursos a nivel de política pública, por ejemplo, también. Las prácticas ancestrales en torno a los padres no pueden estar aquí y ahora se están resignificando. Los padres tienen que estar ahí presentes en la vida y en las actividades de los hijos. En la vida y en las actividades, y eso implica pues tener
todos los sentidos abiertos, hay que aprender a observar a los hijos, a conocerlos, porque no es lo mismo tener uno que tener 5. Y para los 5 no va a aplicar la misma regla, porque pues todos son diferentes. Entonces, de verdad sí es un gran desafío aprender a ser padres y bueno, tenemos que empezar a conectarnos con ellos desde que son, bueno, desde el vientre, ¿no? Sí. Desde ahí hay que empezar a reconocer la paternidad. Totalmente de acuerdo. Todos tenemos esa posibilidad que a la vez es un derecho, si lo queremos ejercer, pero la idea es ejercerlo de una forma responsable. Entonces, cuando te genera, esto que decías hace rato, te informan la noticia de que vas a ser papá, es una bomba que puede ser o muy grata o muy pesada, dependiendo del contexto, la persona, también varios factores, la edad, la etapa en la que estemos, etc. Pero hay que verlo también siempre como un proceso que inicia desde que me entero, porque entonces esto implica una responsabilidad de cómo acompañar a la pareja en los psicoprofilácticos, en la parte de ir con la ginecóloga o el ginecólogo y estar al tanto de cómo va la salud del bebé, de ella, empezar a diseñar espacio para cómo va a llegar y con cada quien, como dices, porque uno es el primero y luego quienes sigan en caso de... una vez que llega, ¿qué implica criar? ¿Qué implica estar ahí? Justamente 5 días no son nada, pero bueno, los tenemos, aprovechémoslos. En vez de irnos de parranda, pues podemos justamente celebrar estando ahí, compartiendo la parte de amamantar, de cambiar pañal, de bañar. Es bien como esa parte de que no se te resbale, que no se te caiga, porque no sé, uno siente todo, ¿no? Y luego ya la parte, bueno, es que son muchos momentos, pues, y que cada uno te va generando posibilidades. A mí lo que siempre me gusta como enunciar como un hecho es que es un proyecto infinito mientras estés en el mundo. Entonces, vas a ser papá a los 80, 90 años, si es que estás todavía en este mundo. Y algo importante es que puede ocurrir, no siempre no necesariamente es lineal, pero si sembré amor, cariño, aprecio, cuidados, es muy probable que coseche también amor, atención en las etapas cuando la vida empieza a declinar para uno como persona, seas mujer o seas hombre. Entonces, también verlo como es que no quiero verlo en la lógica bancaria de que me conviene dar bien para después recibir bien. Claro. Pero es probable que eso ocurra. Entonces, la posibilidad de estar en el mundo haciendo o cumpliendo con mi responsabilidad de una forma grata puede generar que al final también todo culmine de una manera agradable para todas las personas. Claro, lo que siembras es lo que esperas cosechar, ¿no? Ya si por ahí dicen, salió árbol que crece torcido, jamás tronco endereza, pues ahí es donde hay que trabajarle, ¿no? Para también saber en qué momento hay que corregir, porque son muchos elementos los que se tienen que tener para ir construyendo la paternidad. Vamos a escuchar el testimonio de Miguel Ángel Rosales. Nos habla sobre lo que significa para él ser padre y los modelos que sigue al ejercer precisamente su paternidad, y regresamos. Para mí ser padre es una oportunidad de educar a otro ser humano de la mejor manera como nos da a entender, pues entre la familia, la herencia y pues otros saberes para tratar de generar una buena persona. Antes quizás en este rol de papá pues era un rol de proveedor, mucho más en concreto. Creo que ahora ha habido más apertura para que los papás pues lleven la carriola, los papás lleven el porteo o incluso pues se hagan responsables de juntas escolares, de cosas como prácticas o alguna cita de juegos con otros niños, ¿no? Y eso pues antes era muy dedicado a la madre, ¿no? Pues en cuestión de los modelos, pues es algo inherente que sea mi padre, un modelo a seguir, por la cuestión de las vivencias. También creo que mis tías, ¿no? Que siempre se encargaron de nosotros en la cuestión de pues, que tuviéramos buenos recuerdos, que estuviéramos felices, que tuviéramos
pues experiencias alegres, ¿no? Simpáticas. Entonces eso creo que pues es lo que yo quiero, generar buenos recuerdos y buenas memorias en Sofía, ¿no? Entiendo la paternidad como una situación o una cuestión de responsabilidad, también tiene que ver con pues externar el amor y de llenar de buenas vivencias los recuerdos de mi hija en este caso. Mi relación con Sofía considero que es buena, pero creo que también todavía le falta mucho tiempo para generar otros vínculos que no son los mismos que tiene con su mamá. Y creo que también tiene que ver por esta parte de ser padre, que o sea, en mi caso no estoy al 100% todo el tiempo con ella, porque tengo otras actividades como trabajar principalmente. Entonces, pues sí, creo que ahí le falta un poco más de tiempo, pero en general pues me llevo muy bien con ella y nos buscamos mucho para jugar. Entonces, yo creo que pues sí sería bueno contar con un centro de formación o alguna clase o algún taller que sí te brinde esas herramientas, no tanto de que te diga cómo hacerlo, pero que te dé información básica de por dónde podrías iniciar o qué pasaría en caso de alguna situación. Y para finalizar, nada más quisiera compartir que el educar a mi hija me ha hecho también educarme a mí mismo con muchas situaciones y temas que no tenía tan presentes y ahora lo estoy viviendo más de cerca porque me hace sentido el poderle aportar a ella conocimientos o situación o algo de enseñanza en situaciones diversas que yo mismo también tengo que modificar en ese momento. Platicábamos cómo, bueno, yo les decía cómo cuando les hacen las preguntas a los papás, pues todo el mundo nervioso, pues empezando por las cámaras, ¿no? ¿Y qué me vas a preguntar de mi paternidad? Pues, ¿qué te digo, no? O sea, yo creo que tenemos que hacer esa reflexión constantemente. Como padres hay que estarse preguntando cómo va uno y estarles preguntando también a los hijos para que lo vayan a uno coacheando si es por aquí o es por allá. Y la comunicación, como lo han mencionado el día de hoy, es parte fundamental de este aprendizaje. Me gusta la parte en la que nos comenta Miguel Ángel que sería bueno que nos enseñaran dónde sí se tiene que aprender, empezar por algún lado. ¿Dónde se puede aprender, por ejemplo, las dudas que tengan los padres primerizos o quienes ya tienen experiencia y que pues no saben cómo hacerle con sus hijos? ¿A dónde pueden acudir, por ejemplo? Pues digamos que ahora con el uso de la tecnología, lo más inmediato son las redes sociales. Yo, por ejemplo, sigo una página que se llama Papá Alfa, ¿no? Y ahí es muy dinámica porque suben preguntas y muchos padres responden, ¿no? Entonces hay preguntas, hay imágenes y lo hacen de una manera lúdica, no de una forma viendo que pues, la paternidad es lo peor que te puede pasar o viendo la parte negativa, ¿no? que hay en casos de violencia, bla, bla, no, sino que hay una dinámica donde se busca precisamente que haya responsabilidad afectiva, responsabilidad familiar y sobre todo también cuidado de los padres mismos, ¿no? Porque uno diría, claro, bueno, es que la paternidad es cuidar a los hijos y a la esposa y a la familia. ¿Y quién cuida al papá? ¿Y quién cuida al papá, no? Entonces también va por ahí, ¿no? Y creo que en las redes sociales ahorita también como se puede encontrar mucha información falsa, también se puede encontrar espacios donde se puede compartir y yo creo que puede ayudar compartir experiencias. ¿Hay otros organismos o asociaciones donde pueden acudir? Sí hay, bueno, está Gendes, ¿no? Ahora estaba recordando, en el propio Politécnico, o sea, cuando empezaron la transversalización de género, se hizo el curso para padres, interesantísimo, porque tienen los contenidos y la idea era que los padres tomaran el curso para poder acceder a la licencia de paternidad, ¿no? O sea, que tenían que prepararlos, para que ya supieran lo que tenían que hacer. Y algunas sesiones eran presenciales y otras eran en línea. Y hasta los evaluaban, ¿no? En términos de decir, no, papá reprobó ya la primera sesión, va Vamos nuevamente. A ver cómo le vaya, ¿no? en la práctica. Que suena como a risa, pero que implica como un primer contacto con un tema que aparentemente es como tan común en la vida cotidiana, pero que finalmente
como hombres no han reflexionado en eso, ¿no? Claro, y hay que quitarse esa idea de que, ay, ¿cómo voy a ir a las clases? Pues, ni qué, ¿no? Sí, sí. O sea, creo que también hay más flexibilidad. ¿Sí la ven? Más flexibilidad de los padres para aprender. Estas nuevas generaciones quieren aprender cómo ser padres. Van y tocan la puerta. Cada vez hay más apertura, cada vez hay, conforme se va sensibilizando, hay más hombres con disposición para acudir a espacios y reflexionar sobre varios aspectos. Uno que les importa mucho es el de la paternidad, justamente. Sí. Entonces, nosotros tenemos talleres continuos para trabajar paternidad integral desde diferentes etapas, justamente porque no es lo mismo hablar de lo que implica cuando eres papá primerizo o la etapa de tu bebé cuando están en la primera infancia o en la infancia, en la adolescencia, que es otra, Claro. un periodo muy interesante, porque justamente pues ahí la autonomía del hijo empieza o la hija empieza a manifestarse con expresiones que a veces son complicadas y hay que saber cómo estar y acompañar ese periodo. Después la juventud es otro momento, etc. Nosotros también tenemos una línea de atención telefónica 24/7 que para temas como este es también como muy vital porque podemos proveer, a veces te angustias o te preocupas o no sabes cómo resolver ciertas cuestiones. Y en esta línea de atención telefónica para hombres, que atendemos temas en general, pero muchas veces lo que ocurre está muy relacionado en términos de problemas, no sé qué hacer con mi hijo, bueno, ahí también les atendemos, ¿no? Es el 45 57 92 88, por ahí lo deben tener acá. Claro. 55 47 92 88, 24/7 para cualquier hombre en la República que, en este caso particular, queriendo hablar de su paternidad, necesita expresar alguna cuestión que sea necesaria para ser atendido, con todo gusto estamos para ofrecerle o brindarle información y o canalizarlo a ciertos servicios que ofrecemos. Bien, nos vamos con algunas participaciones, Diana, desde el corte. Claro que sí, Lupita. Antes, para terminar este bloque, voy a terminar con un comentario de Dolores Mesa. Nos dice, hola, muy buen día. Es muy cierto, no se nace sabiendo, pero sí se puede ser un buen padre. Considero que es responsabilidad de los padres fomentar en los infantes ese gusto por ser papás. Lamentablemente hay tantos padres ausentes, ya sea dentro ya que creen que con dar dinero es suficiente sin dar calidad de tiempo, y o fuera de casa que no aportan ni dinero ni tiempo. Entonces, con este comentario terminamos y ahorita regresamos. No se nace siendo padre en Diálogos en Confianza. El 87% de los hombres identificados como padres forman parte de la población económicamente activa. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza con el tema No se nace siendo padre. Y en esta semana que hemos llevado temas sobre el Día del Padre, que ya se celebra este domingo, los quiero invitar a que no se pierdan el programa de mañana en Viernes de Pareja, el tema Ser Padre y Pareja. Ahí van a estar hablando sobre cómo una vez que eres padre no significa que ya se acabó el tiempo de tu pareja, no significa que ya todo tu enfoque tiene que ir directamente a tus hijos, sino también que ser padre significa también estar con alguien. Puedes también tener a tu pareja. No se lo vayan a perder, va a estar muy interesante. Y pues yo aquí muy contenta con todos los comentarios que voy a seguir leyendo que nos han estado mandando. Nos dicen María Guadalupe Maldonado Márquez. Los felicito por estas series que hablan sobre el papá. Nadie nace para hacerlo, pero algunos demuestran tanto amor que hacen seres humanos confiables. Feliz día a todos los padres y espero que estos programas puedan guiar a quienes les cuesta trabajo este hermoso papel. Tengo una llamada anónima que nos dice, en mis tiempos, cuando fui hija, a partir de los 4 años tenía un padre abusivo y autoritario, el cual en ocasiones nos colgaba. A partir de ello, empecé a analizar por qué los padres quieren hijos si los van a violentar. Esa es una llamada anónima que tuvimos. Y regresando a otros comentarios, Julio Ayola nos dice, buen día, como siempre temas de reflexión. En mi caso y en mi opinión,
Yo fui un padre muy estricto y enérgico, en donde los gritos fue el factor principal, pero no me arrepiento por los resultados obtenidos. Hoy acepto los reproches generacionales, pero no los comparto. José Efraín Alarcón Rivera nos comenta, la mayoría aprendemos a ser padres sobre la marcha y tomando el modelo de nuestro propio padre. Los que lo tuvimos, pues en mi tiempo no había escuelas para aprender y aún no hay. Efrén Flores Segura, buenos días a todos los que hacen el programa y no tengamos miedo al ser padres. Saludos desde Almolaya del Río, Estado de México. Saludos, Efrén. Y Julia Yola nos dice, hablar de paternidad es complejo y toda opinión será como en todo. Como nos fue en la feria, quisiera que se hablara de los conflictos generacionales que considero siempre se dan. Justo como siempre vamos cambiando las paternidades con esto de las nuevas generaciones. Cristian dice, mi padre fue un golpeador, nunca supo educarnos de buena manera. Fuimos 3 hermanos. Yo tengo 5 hijos modelos, 12 nietos y una bisnieta. A mis hijos nunca les levanté la mano, nunca los golpeé, solo se educaron con palabras y ejemplos de vida. Creo que así debe ser. Y esos son algunos de los comentarios que tenemos. Al momento quiero enviar a la entrevista de Roberto Garda Salas. Él es de la Asociación Civil Hombres por la Equidad y él nos va a hablar justo cómo llevan los hombres la paternidad y la necesidad de espacios de formación para justo el ejercicio de esta paternidad. Vamos a escucharlo. Para empezar, muchos hombres desde adolescentes no vinculan el ejercicio de su sexualidad con la salud reproductiva. Entonces, cuando los adolescentes tienen sexualidad, hombres adolescentes tienen sexualidad, y la joven es embarazada por ellos, entonces se ven sorprendidos. Entonces, esta separación entre vida sexual y vida reproductiva hace que muchos hombres ni siquiera imaginen durante toda su vida el que puedan ser papás. Entonces, en el imaginario de la construcción de la masculinidad, la paternidad está negada. Entonces, cuando los hombres ya ven que está el bebé, ya ven que nace el hijo o la hija, entonces algunos hombres abandonan. Pero los hombres que se deciden quedar realmente se dan cuenta que no tienen herramientas para poder educar a su hijo o a su hija. Muchos hombres lo que hacen es que se ponen a trabajar como locos porque conciben que ahí es principalmente su trabajo como proveedores. Pero otros hombres realmente quieren involucrarse, pero no saben cómo. Y entonces se requieren espacios para una reeducación de estos hombres para el ejercicio de su paternidad, lo cual es muy necesario, pero yo creo que todavía no es muy valorado. Entonces yo creo que sí es muy importante que si eres papá de un hijo pequeño, la primera revisión que hagas es cómo era tu papá contigo o cómo era esa figura que jugó el rol de papá. Que a veces no estuvo papá y estuvo un tío, estuvo otra persona, ¿no? El otro aspecto importante es comprender que no basta con un trabajo emocional de los papás, no basta con una paternidad afectiva. Ese es un paso importante, pero lo que necesitamos realmente es comprender que los padres tienen que aprender a ejercer la autoridad sin autoritarismo, a ejercer su liderazgo sin adultocentrismo. Sí, hay que ser un papá afectivo, pero también hay que aprender a ejercer el poder de manera igualitaria. ¿Qué significa esto? Significa hacer cosas prácticas con los hijos y con las hijas que respeten sus derechos humanos. Entonces yo creo que sí es muy importante que la nueva educación a los padres, sean jóvenes o sean ya maduros, pero con hijos pequeños o con hijos adolescentes, no se queden solamente en el discurso de la buenitud y de ser un papá amoroso. O sea, claro que el amor sirve, pero también el ejercicio de derechos ayuda mucho. Entonces yo miraría, creo que por ahí en la invitación a la reflexión hacia los papás que tienen hijos pequeños, hijas pequeñas y adolescentes. ¿Por qué creen, después de escuchar esta entrevista, por qué creen que es importante reflexionar sobre la paternidad? ¿Cómo me estoy comportando como padre? ¿Qué tipo de padre quiero ser? Hay que detenerse a hacer esta reflexión.
Yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, reflexionar sobre los papeles que desempeñamos en la vida. Y en el caso de la paternidad, porque implica el contacto con otras vidas. Y de ahí que el testimonio o las llamadas que han llegado en términos de estas paternidades violentas, Claro. ¿no? O sea, tienen que ser trabajadas. O sea, no nada más con el propio padre, sino con los propios hijos. De manera tal que, si bien formó parte de un aprendizaje, se puede cambiar y se puede ir generando un significado distinto. La paternidad es un derecho. Yo quisiera verlo como un derecho a la vida, a la posibilidad de cambiar las propias historias y construir historias nuevas, ¿no? De relación, de cercanía, de trato afectivo, del buen vivir, ¿no? Como ahora Claro. muchos y muchas lo están haciendo. Y que esto es posible a través de una práctica cotidiana de cuidados. De cuidar no nada más la parte de la alimentación, el juego, la parte lúdica, sino cuidar los afectos, cuidar las formas de relación, porque estamos construyendo vidas, ¿no? Y Así queremos que sean vidas sanas, saludables y felices. ¿Qué la más verdad. aportamos para esta construcción de modelos más sanos de paternidad, Mauro? Bueno, creo que siempre es importante desagregar esto. Puede ser lo que me toca a mí como ciudadano y desde ahí, obviamente como persona, y empezar a analizar rasgos para crecer y complementar aspectos que de mí mismo he dejado olvidados o no he podido desarrollar. Y hay otros elementos que tienen que ver con el contexto. O sea, por ejemplo, las empresas, los gobiernos tienen mucho que aportar para una paternidad diferente en este momento contemporáneo, en este México contemporáneo. Si el marco legal contribuye para que, por ejemplo, las licencias de paternidad sean más amplias y se complementen con procesos también, como ya hemos visto, para poder reflexionar cursos, talleres o espacios para brindar información asertiva a los varones que son papás o que emprenden esa aventura, sería maravilloso. Herramientas que desde los espacios digitales se pueden compartir, blogs, podcasts, etcétera, como para poder informar también de manera crítica y propositiva qué significa ser hoy papá y cómo podemos hacerlo desde una lógica positiva. Posibilidades de resignificar ciertas fechas, como este mismo momento, el Día del Padre. ¿Cómo le podemos dar un giro para impulsar, no una celebración que es bonita en sí, Claro. que qué bonito ser reconocido, etcétera, y comer rico, etcétera, pero también que me invite a reflexionar qué está pasando con este ser papá, ¿no? El que soy. ¿Soy el que quería? ¿Cómo puedo analizar lo que fue mi mirada hacia mi papá y lo que soy yo ahora que estoy en esa función? Y cómo me gustaría en el futuro, pues, viabilizar posibilidades constructivas para mi hija, etcétera, ¿no? En fin, hay posibilidades. ¿Qué pasa socialmente todavía en México, por ejemplo? Sí. Soy papá, varón. Quiero estar en el festival de mi hija. O se enfermó. Y en el trabajo me dicen, sí, pero tú no puedes ir. O sea, pido el permiso. Es que tú no puedes. ¿Que no tienes pareja? Ajá, ¿Que, sí, que no, sí, que sí. vaya ella? ¿Por qué tú? No, pues que yo también quiero estar. Se enfermó y quiero estar ahí para acompañarla o llevarla. O de repente este tipo de circunstancias no deberían de importar porque las políticas deberían de generar condiciones para que ella o sea, cualquier persona pueda atender esa responsabilidad. Entonces Claro. necesitamos cambios pues también estructurales que sean verdaderamente efectivos a la hora de que se conviertan en prácticas para todas las personas, ¿no? Y justamente fomentar esta idea de una paternidad integral, holística, respetuosa, sana, empática, que promueva el desarrollo de crianzas igualitarias, también solidarias, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué tanto también están preparados, Andrés, pues los hombres para exigir también estos derechos que tienen para poder ejercer su paternidad? ¿Cómo le hacen también para decirle al jefe, oye, mi hija, mi hijo se enfermó, quiero ir al festival, o me toca la firma de boletas y voy a llegar más tarde, o ¿sabes qué? Pues me tocó hacer la comida, no sé, a ver, ¿cómo también ellos abren esos espacios para exigir y empezar a alzar la voz de que como padres también
pueden y tienen necesidades para ser parte de la familia que tienen que cumplir. Y tienen derechos, pero las investigaciones dicen que los padres no saben que tienen derechos. No saben que tienen una ley, que hay una ley donde pueden tener 5 días para cuidar a los hijos, ¿no? No saben qué cuidar, cómo cuidar, ¿no? Es decir, porque también para cuidar y para ejercer la paternidad hay que tener conocimientos y hay que tener prácticas, ¿no? Entonces, en términos laborales, por ejemplo, está esto, ¿no? O sea, no sé cuál es la ley, no sé, a comparación de otros países, ¿no? Donde sí se sabe que, por ejemplo, el Estado va a cumplir como una parte en la parte de educación, en la parte de salud, y se tiene conocimiento, pero en México no se tiene conocimiento. Es decir, no hay una cultura precisamente de la paternidad, ¿no? A pesar de que vivimos en una cultura patriarcal y matriarcal, en términos de derechos de paternidad, pues no se sabe, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer es trabajar a nivel comunicativo, a nivel de los medios de comunicación, a nivel, yo creo que es un elemento indispensable y necesario donde se difunda cuáles son nuestros derechos y además, pues cómo se puede trabajar la paternidad. Y sobre todo para, sin satanizar ningún tipo de modelo, los tiempos cambian, las infancias están cambiando también. Entonces esto también nos está exigiendo que como sociedad integremos nuevas formas de relacionarnos. Hay nuevas formas también de ser padre y esto también hay que reflexionarlo, es importante. Sí, yo creo que hay como un esfuerzo en la propia República Mexicana a través de la Secretaría de las Mujeres, en la propia Secretaría del Trabajo, donde se están abriendo espacios justo para socializar nuevas formas, tanto de ser hombre como de ser padre. Nuevas formas de masculinidad, ¿no? Llevando cursos, ¿no? O sea, en diferentes instituciones. Y es un proceso que se va a llevar tiempo, pero que tenemos que empezar a implementarlo, ¿no? O sea, el conocimiento que está en los centros de investigación o en las propias universidades tiene que empezar a bajar y tenemos que empezar a socializarlo, pues, por el bien de todos, ¿no? O sea, de manera tal que, pues, un hombre sepa que tiene derecho a su licencia por paternidad y que puede ejercerla, que hay posibilidad de empezar a solicitar la licencia por cuidados paternos, que esa es otra, ¿no? Y que en ese sentido se haga valer el derecho de estar presente en la vida de los hijos y de las hijas. Para muchos hijos, cuando les preguntas, ¿qué significa para ti tu papá? Ay, mi papá es lo máximo, es mi superhéroe. Y a veces los papás quieren encajar en este modelo de superhéroe. O sea, quieren ser el proveedor, el que da afecto, el que es responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo compaginas tu rol de papá con tu rol de pareja? Sobre todo para no cruzar la información al momento de educar a los hijos. Porque es muy común que la mamá le diga, pregúntale a tu papá, yo no me hago responsable. Y el papá va y le dice, oye papá, pregúntale a tu mamá. Entonces, ¿cómo ejercer también este rol de padre en medio de la relación de pareja? ¿Cómo hacer equipo para que pues, los dos vayan en el mismo sentido al momento de educar a los hijos y no también se convierta o se alimente esta imagen de que el papá es el que regaña, el papá es el que dice no, el papá es el que tiene la última palabra? ¿Cómo hacemos este rol de pareja para ir en equipo? Me parece que un ejercicio fundamental en ese sentido es fortalecer o enriquecer la comunicación con mi pareja. O sea, los acuerdos que podamos establecer sobre cómo vamos a criar justamente en un proceso de desarrollo que vaya generando acuerdos para no contradecirnos, para no confundir, para intentar complementariedad, van a ser fundamentales. Es posible que pueda haber pasitos tuntunes, ¿no? Uno 3 para adelante y uno para atrás, en el sentido de que de repente me equivoque. Somos humanos, somos perfectibles, pero finalmente la comunicación asertiva en ciertos momentos de la intimidad de pareja, pues va a ser esa relación es un vínculo aparte que también tengo que cuidar, pues, ¿no? Claro. Nos vamos desagregando en lo que implica esta diversidad que habita en mí para estar con diferentes formas de vínculos. Mi pareja, mi hijo, mi mamá, mi hermano, etcétera, cada quien demanda una posibilidad distinta de mí.
pero en estos aspectos tan fundamentales como lo es el promover el desarrollo, la crianza de la descendencia, sí me parece que la comunicación, entre otros aspectos, es fundamental. Esto supondría entonces una presencia muy holística al estar en casa, tiempo de calidad se dice, ¿no? ¿Qué implica? O sea, no es nada más dar órdenes o instrucciones, realmente acompañar. Oye, hiciste la tarea, te ayudo, vamos a jugar un rato, vamos ahora a comer, etcétera. Y ahí hay que bañarnos en las etapas de la infancia. Y después efectivamente vienen, como decíamos hace rato, ¿no? Cambios en nuestros hijos y nosotros según su desarrollo. O sea, viene la adolescencia. Si antes fui el maravilloso y el más guapo y el que sabía todo, de repente paso a ser nada, ¿no? Y hay un vacío. El malo de la película. Sí, y el malo, etcétera. Entonces, y ya no me comprendes y nadie me entiende, etcétera. Y hay que acompañar de otra forma. Y hay que informarme de lo que implica esa etapa de desarrollo de tu hija o tu hijo, pues para justamente tener la información o la asertividad para empáticamente compartir lo que implique en ese momento. Porque nos preguntaban en el público, Diana nos compartió una llamada, una participación donde hablaban de los conflictos generacionales. ¿Cómo le hago para no confrontarme con mi padre cuando tiene sus ideas y yo tengo las mías? ¿Cómo le hacemos para alcanzar esos acuerdos, no? También. Sí, yo creo que una parte importante es a partir de este carácter relacional. La paternidad es relacional, se construye con otros y otras, ¿no? O sea, ese es un punto básico. En ese sentido, aprender a negociar. O sea, es un concepto distinto, ¿no? Que tiene que empezar a incorporarse. Uno negocia con la pareja, los padres negocian con la pareja. O sea, decir, ¿cómo vamos a educar? O sea, ¿cómo no incorporar un autoritarismo o conductas que violenten, ¿no? O sea, la relación, la intimidad con los propios hijos. O sea, ¿cómo respetar sus espacios, sus tiempos, sus maneras de pensar? Y en ese sentido, cuando hablamos de proceso de negociación, es entender el punto de vista del otro, que va a ser diferente. Y que evidentemente en ese proceso, pues con los propios hijos, incorporar la posibilidad también de negociar. No siempre los papás están como en la posibilidad de disponer de el mejor momento para poder charlar con ellos. Entonces, es decir, en este momento, papá no está, dame 20 minutos, o mamá no está, y no sé, en una hora podemos retomarlo y podemos hablarlo. O sea, negociar tiempos, espacios, afectos, formas de relación y prácticas de crianza, ¿no? Sobre todo porque, pues también, cuando tienes hijos adolescentes, pues te cuestionas muchas cosas. ¿En qué momento, como dicen coloquialmente, le suelto la rienda? O sea, ¿cómo hago para que me tenga confianza y me cuente sus cosas hasta hacer un límite? Uno de los testimonios nos decía, quiero ser su amigo. ¿Hasta qué punto este concepto de ser el amigo de nuestros hijos es sano? ¿Está padre ser el amigo o siempre tengo que ser esa figura de autoridad? Yo creo que siempre, o sea, es sano porque una relación de amistad, una relación de amigo o amiga, siempre te ayuda para tener confianza, para comentar tus problemas, comentar qué es lo que sientes, qué es lo que te está pasando. Y creo que esta relación de amistad puede ser la primera puerta. Claro, y se está creando una relación afectiva, una relación de confianza, y eso te va a dar seguridad. Eso le da seguridad a los adolescentes, pero también le da seguridad a los padres. ¿De qué? De que yo ya sé qué le está pasando, qué le sucedió, y el hijo o la hija, pues le pregunta también al padre o a la madre, ¿no? Yo me puse a pensar más bien en esto que dice la compañera sobre los procesos de negociación. ¿Qué pasa ahí donde no hay pareja? O la pareja mujer abandona al padre, ¿no? Ahí, por ejemplo, el padre no hay ningún proceso de negociación, sino que tiene que tomar todas las decisiones. Claro, ¿no? O sea, vivimos en un país donde los hombres trabajan, o la gran mayoría de la población trabaja, tiene grandes jornadas de trabajo, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa? O sea, no hay tiempo para jugar con los niños, no hay tiempo para cuidarlos, ¿no? Y aparte, la pareja no está, te abandonó, ¿no? Entonces, es un proceso, son paternidades distintas, son hombres distintos, pero hay situaciones que también son muy complicadas, ¿no? Pero sin duda, la parte de la amistad, yo creo que no hay que poner límites, ¿no? Porque siempre es una relación sana, siempre es una relación de confianza y de seguridad.
Y si se rebasan las trancas, como dicen, porque también a veces pues los hijos pueden decir, ay, pues es mi cuate, sí me da permiso, ahorita vengo, ya me voy, ¿no? O sea, sí. Volvemos al punto de que es un gran desafío, hay que tener muchas herramientas para poder tener pues la situación lo más controlada que se pueda. Vamos a hacer una pausa, regresamos para conocer sus llamadas y sobre todo para hablar de esta parte también que tiene que ver ya con la persona que se convierte en padre, por todas las responsabilidades que tiene. Dicen, ahí hace rato lo mencionaban, ¿quién se preocupa por ellos, por su cuestión de salud, por todas las presiones que tienen, las grandes responsabilidades que son reales? Volvemos después de la pausa. A mí nadie me educó para ser papá. Esa es una realidad. Nadie nace siendo padre y no es una tarea fácil. Es necesario adaptarse a la nueva situación de una manera positiva, pues la paternidad es un aprendizaje e implica errores. Las destrezas básicas para proveer cuidados de calidad a las y los niños se aprenden por imitación, por conocimiento adquirido y con la práctica. Las habilidades parentales más importantes permiten crear contextos de buen trato, entre ellas el afecto, entendido como la cualidad esencial de cualquier forma de interacción. La comunicación, pues genera un ambiente de respeto, empatía y escucha mutua. El apoyo, para la generación de estímulos positivos, gratificaciones y desafíos promotores del sentido de logro. El control, para aprender a reconocer límites, manejar su impulsividad y desarrollar tolerancia a la frustración. Involucrarse en el trabajo paterno ayuda a las hijas e hijos a tener menos problemas de conducta, mejores resultados en el desarrollo cognitivo y rendimiento escolar. Es necesario el apoyo psicológico. Si lo es, si está presente ese requerimiento, ahí está la línea del Consejo Ciudadano 24/7 gratis desde la Ciudad de México para todo el país, 55 55 33 55 33. Que los hombres se involucren y participen activamente en la crianza de sus hijas e hijos tiene efectos positivos, tanto para los menores como para el propio padre y el entorno familiar. Pues se aprende en la práctica, en el día a día, en la relación con la pareja, en el contacto con los hijos y las hijas a lo largo de la trayectoria de vida. Es un hecho que la paternidad es un fenómeno psicodinámico, es social también, lo aprendemos, vamos asimilando formas y quizás lo que a mí me gustaría enfatizar de momento es que es una relación. Hay condiciones de grupos quienes, por ejemplo, apoyan a padres, donde hacen conversaciones y uno va aprendiendo, ¿no? Uno va aprendiendo, pero tampoco hay una receta, no hay un formulario de cómo ser padre. No es lo mismo aprender a ser padre en la Ciudad de México a ser padre en Oaxaca, ¿no? En la sierra, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, son un conjunto de condiciones y de conocimientos y de prácticas, como bien dice Laura, que se van aprendiendo y que se van modificando. Generalmente se le alude a esa figura la responsabilidad de ser rector, de ser autoridad y de ejercer un poder sobre la familia, la descendencia, las hijas e hijos, para que supuestamente desde lógicas orientadoras sepan cómo llegar a su buen desarrollo. Pensemos en jóvenes de 18 años, como dices, o incluso menos, ¿no? Que son padres, ¿no? Y que emocionalmente quizá no saben cómo atender, cómo cuidar a sus hijos, ¿no? Sí, o sea, influye mucho por la edad, sí, pero también por el contexto social en el que estamos viviendo, ¿no? Es decir, los jóvenes mexicanos que son padres se enfrentan seguramente a la violencia, al desempleo, pero en otros países, ¿no? O sea, padres jóvenes no se enfrentan ni al desempleo ni a la violencia a la misma escala que nos enfrentamos aquí en México, ¿no? Te informan la noticia de que vas a ser papá. Es una bomba que puede ser o muy grata o muy pesada, dependiendo del contexto, la persona, también varios factores, sí, la edad, la etapa en la que estemos, etc. Pero hay que verlo también siempre como un proceso. En términos de estas paternidades violentas, claro, ¿no? O sea, tienen que ser trabajadas. O sea, no nada más con el propio padre, sino con los propios hijos. De manera tal que, si bien formó parte de un aprendizaje,
se puede cambiar y se puede ir generando un significado distinto. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre este problema. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufre algún tipo de abuso físico, emocional, sexual o financiero, así como la negligencia o el abandono. Actualmente, se trabaja para promover el respeto, la dignidad y el bienestar de las personas mayores, así como para favorecer las políticas y medidas de protección que eliminen estereotipos y estigmas sobre el envejecimiento a fin de que se incluyan dinámicas familiares sanas. Actualmente, en todo el planeta, las personas viven más tiempo que antes. Hoy, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años y prevé que en 2050 la mayor parte de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. El cuidado y el respeto que tengamos hacia las personas adultas mayores habla mucho de nosotros como personas y como sociedad. Entonces, hagamos que se cumpla esta idea de que los veamos como un ejemplo, como una vida que tiene experiencia, que nos puede aportar muchísimo y sobre todo respetémoslos y querámoslos mucho siempre a las personas adultas mayores, abuelos, abuelas que están con nosotros todavía, afortunadamente. Vamos a continuar con el tema, Diana. No se nace siendo padre y bueno, ¿qué nos dicen la gente en sus participaciones? Sí, Lupita, yo primero quiero agradecer a todas las personas que participaron el día de hoy. La verdad es que sus comentarios y sus testimonios de cómo cada quien vivió su paternidad o cómo veían a sus padres, la verdad es que fue muy padre y la verdad es que estuve muy contenta de leer sus comentarios. Y hablando tengo una llamada de una persona anónima que nos comenta, nos dice: yo tuve un padre ejemplar y amoroso. Él de niño quedó huérfano y él decía que debíamos respetar a mi mamá ya que era muy feo crecer sin mamá. Y gracias a él pude estudiar una licenciatura. Y Paola Silva, ella nos comenta: vengo de una familia tradicional donde mi padre únicamente asumió el rol de proveedor. La convivencia era poca, pero de calidad, de buen ejemplo, amor y consejos. Amo a mi padre. Sí, justo esto de los padres de que luego asumen como que ellos solo son como la parte que tienen que proveer, pero a veces hay personas que crecen pensando que pues que sí estuvieron presentes a pesar de eso y la verdad es que muchas felicitaciones a todos los padres, la verdad. Con Castellanos nos dice: mis hijos le preguntan a mi esposo, teniendo tan feos papás, ¿de dónde aprendió él a ser buen papá? Él les contesta que con su experiencia de infancia sabía perfectamente cómo no quería ser y además que tuvo un excelente suegro que le enseñó lo que sí quería repetir. Y Iván Hurtado nos dice: hace 7 años me separé y desde hace 5 mis hijas viven conmigo en el extranjero. Así que con excepción de los 2 meses de verano, el resto del año soy padre de tiempo completo. Es uno de los retos más fuertes que he enfrentado, ha sido muy satisfactorio y educador. Me ha llevado a entender a muchas mujeres que crían sin la presencia del otro progenitor. Amo ser padre e invitaría a muchos hombres a involucrarse aún más a una paternidad activa. Gracias por estos temas. Muchas gracias, Iván, por tu comentario. Y un último comentario de Nancy Alvarado. Ella dice: no estoy de acuerdo con ser amigos o amigas de nuestros hijos, porque se puede dar una confusión hacia los hijos. Pueden pensar que con nosotros se pueden llevar como lo hacen con sus verdaderos amigos y entonces se quebrantan límites de respeto. Creo que lo mejor sería brindarle la confianza a nuestros hijos dentro del mismo respeto, Lupita. Muy bien, muchas gracias. Y les agradecemos todavía más que sean papás los que se están comunicando o no sabemos de qué manera están ahí atentos, si están en el trabajo o están haciendo home office, pero que se dan la oportunidad de expresarse y de compartir con otros padres que seguramente nos están viendo la experiencia que han tenido. Este concepto de la paternidad activa, ¿cómo beneficia a un país como el nuestro el tener una paternidad activa?
Mira, la verdad favorece el desarrollo a nivel personal en el caso de los hombres, que sí hay que hablar de la salud mental de los hombres. Y el ser padres les permite como resignificar muchas de las etapas de su vida. A nivel, o sea, en el país, o sea, yo creo que entrando a los cuidados, al tema de los cuidados, disminuye la violencia, disminuyen incluso los feminicidios, que tienen que ver con estas actitudes machistas violentas, ¿no? La paternidad, o sea, resignifica la actitud ante la vida, de respeto a la vida, ¿no? Y en ese sentido creo que trabajar con padres cercanos, democráticos, presentes, comprometidos, favorecería enormemente, ¿no? O sea, disminuir índices de violencia, definitivamente. ¿De qué otra forma esta paternidad activa nos beneficia ahora dentro del hogar, dentro de la familia? Hay un reporte mundial sobre paternidades, un informe mundial sobre paternidades que da cuenta justamente de estos elementos que acaba de enunciar Alejandra. El estar presente como papá, el tener una figura activa, holística en el sentido de responsabilidad, genera sensaciones de bienestar para el propio hombre. Y con esto, un sentido de realización que se transmite de manera grata hacia los hijos e hijas y el entorno. Las enfermedades de cierto perfil, sobre todo emocionales, se reducen y también algunas otras que generalmente están asociadas a cuadros de ansiedad o de ciertas dificultades que la dinámica social a veces nos genera y que no sabemos cómo afrontar. Cuando estás con mayor presencia con quienes te importan, justo esa empatía, esa comunicación, esa convivencia genera elementos que eventualmente se traducen en formas de bienestar. ¿Sí? Es así, es bien simple. Hay que empezar a ver más a los hombres en las tareas del hogar, la crianza, los cuidados. Y de veras, a mí me gusta decirle a los compañeros que vienen a los grupos, no se te cae nada, de verdad, no se te va a caer nada. Y te vas a enriquecer de una forma muy grata al compartir esas faenas cotidianas, que sí pueden ser rutinarias, pero si aprendes a hacerlas jugando, por ejemplo, vas a darle un sentido grato y vas a enseñar cómo es participar en dinámicas corresponsables donde todas las personas generemos bienestar para todas, en ese entorno fundamental que es la célula de la sociedad, ¿no? Que es la familia. Y después cada quien puede irradiar eso en sus contextos, a donde vaya. Claro. Las hijas o hijos en sus escuelas, en espacios públicos, la pareja también en su trabajo, etcétera. Estamos todos mejor, pues. Entonces, es importante que esa figura o ese rol de ser papá tenga las condiciones adecuadas para que se genere. Pero mucho, y otra vez, a mí me gustaría como dejar muy asentado en la mente del hombre que nos está escuchando y que ya es papá, lo puedes hacer, es una decisión tuya. No tiene que venir necesariamente de afuera, ni del Estado, ni de la familia. Está en ti el que te puedas comprometer de manera genuina con un paternaje grato. Muy bien, pues con este preámbulo nos vamos al teatro. Andrés, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Lupita, Diana Laura, amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza. Pues una buena opción para este domingo es ir con papá, con los abuelos, con los hijos, con las hijas al teatro. De verdad hay mucha cartelera y es un excelente pretexto, un pretexto más de los muchos que necesitamos para que la gente regrese a llenar las salas. Y el día de hoy vamos a hablar de una compañía muy joven, prácticamente egresadas y egresados del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, que es mi alma mater, y qué gusto me da que salgan y que se dediquen al teatro con lo complicada que está la situación y que decidan incursionar en el ámbito profesional. Y lo hacen con una obra que lleva por título Que los sueños nos alcancen. Y es un texto de Irwin Montenegro que cuestiona uno de los temas prácticamente intocables en la sociedad mexicana, que es la familia. Estamos muy acostumbrados a este concepto de la familia muégano, ¿no? Donde todos están juntos y a todos lados van juntos y que los individuos difícilmente se pueden desprender de esta familia. Pero ¿qué pasa cuando sucede algo que pone en evidencia lo disfuncional de esta familia? En este caso, el padre, que era la cabeza de familia, fallece y deja una cuantiosa herencia
que lo que hace es poner en evidencia los intereses que hay detrás de los hijos, de la esposa y del tío, el tío incómodo que está ahí y que siempre nos vamos a identificar con ese personaje que está un poquito de más en el núcleo familiar y que se ponen a hacer planes. Por eso el título de que los sueños nos alcancen. Cada quien tiene sus sueños propios y los sueños no tienen que ver con lo que la familia espera de ellos y empiezan, como dice el refrán, ¿no? Están vendiendo la leche y todavía ni siquiera tienen a la vaca. Planean toda su vida en torno a esta herencia, pero un día casualmente este dinero desaparece y entonces sí se arma la batalla campal, porque lo único que importa es quién de estos personajes involucrados tiene el dinero y se sacan, ¿qué les digo? Los trapitos al sol, se sacan toda la ropa sucia y eso nos cuestiona cuántas cosas la familia sabe y no las dice más que en los momentos más álgidos y obviamente nadie mejor para lastimarnos que nuestra propia familia cuando esto se quiebra. Vamos a ver estas imágenes de que los sueños nos alcancen y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder esta joven propuesta de teatro mexicano. Se vaya la energía negativa. Escribí esta obra para que las personas reflexionemos acerca de los patrones familiares que tenemos y para divertirnos un poquito sobre pues, esto que sucede en Latinoamérica en general en la familia. Pues creo que es muy importante porque de esa manera los evidencias y de esa manera podemos ver si es lo que más nos conviene, seguir ahí o alejarnos de nuestra familia o qué es lo que podemos tratar de cambiar, ¿no? Tal vez a ellos no los podemos cambiar, pero sí la manera que a nosotros nos afecta. Además, se tardaron meses en darnos el cheque. Eso sí, tanto que a Laura le dio tiempo de terminar el CONA. Y eso que llevaba materias atrasadas. Sí, pues por lo menos yo lo acabé. Pues con todo y todo, ahora Memo es el hombre de la casa y ha ayudado mucho a esta familia. Sí, nomás ayuda a ensuciar porque en la casa no hace nada. ¿Qué pasa con esta viejita, Memo? Que los sueños nos alcancen es una experiencia para recordar a nuestra familia y todas las cosas que salen mal con nuestra familia. Es para reírnos también mucho de nosotros. Que todo, antes de que te des cuenta de que estás reflexionando y que está hablando sobre ti, te ríes y ya de pronto es como, ¿por qué me estoy riendo de esto si soy yo? Entonces sí, eso es precisamente lo que quisiera provocar. Mamá, con lo que yo ganaría, podríamos irnos de esta colonia pinche. Ay, Lauri, no me digas así. Ay, bueno, pero tampoco vale la pena discutir por un billullo que todavía no tenemos. No, sí, ya lo tenemos. Ay, pero no vieran cómo me cansé de dar vueltas, me pedían hartos documentos. Creo que fue complicado manejarlo en el sentido de que son diferentes perspectivas. Es manejarlo desde las personas adultas, desde los adolescentes y también los niños que entrarían dentro de pues, el ámbito de los hijos, ¿no? Creo que pues esa parte ha sido como buscar dentro de nuestro mismo entorno para poder traerlo a la obra, porque a final de cuentas solamente es reflejo de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido en nuestras propias casas. Entonces, creo que ha sido complejo porque es cercano. Se ve que es de esas mujeres malas, villanas, ¿no? Me recuerda un montón a mi mujer, así igualita, antes de que se fuera. Que los sueños nos alcancen es para mí una obra que refleja claramente la crisis familiar y la sociedad enferma en la que vivimos con estos patrones familiares que se repiten de generación en generación y que si no se hacen conscientes, si no hacemos conciencia de esos patrones, pues tendremos descendencia que los repita y los repita y los repita, pues contaminando más la sociedad que ya está cada vez más contaminada. No puede ser que haya desaparecido el dinero. No, yo tampoco lo puedo creer. La verdad, ¿sabes qué? He estado dándole vueltas al asunto y pienso que quien se robó el dinero solo lo tomó por mero impulso, ¿no? Es lo mismito que yo pienso. Bueno, por irónico que parezca, es una obra para ir a ver en familia,
porque no hay manera de no reflejarnos con alguno de los personajes y todo lo que puede pasar hay en un desayuno, en torno a una mesa, todo lo que se pueden decir los miembros de una familia, hasta hacerse daño que ni siquiera se imaginaba. La mala noticia es que solo queda una función de que los sueños nos alcancen. Ya saben que ahorita las temporadas todavía son muy breves, así que hay que ir este domingo a las 2:30 y ya después se van a comer, ya a seguir festejando este Día del Padre. En el Foro Mits, que está ahí en Galerías Plaza de las Estrellas, está esta plaza que ya lleva muchos años ahí en Marina Nacional, y después saldrán platicando y a ver quién de esos personajes son ustedes y qué tanto les gusta seguir siendo ese personaje. Que los sueños nos alcancen. Última función este domingo a las 2:30. Y aquí seguimos. Nos vemos el próximo jueves para hablar de más teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11. Muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación abierta y que el público se sume a esta iniciativa del teatro mexicano. Vamos a ir cerrando el programa. No se nace siendo padre. ¿Qué es lo que se debe saber y qué es lo que no se sabe cuando se empieza, por ejemplo, esta tarea titánica de ser padre, Enrique? Pues bueno, lo primero que se tiene que saber es de que... Andrés, ya te estoy cambiando el nombre, Andrés. Sí, es por el otro Andrés, yo creo. Se tiene que saber que pues es un aprendizaje, pero este aprendizaje tiene que estar socializado, como decíamos antes, ¿no? Es decir, uno tiene que estar en las condiciones familiares, en las condiciones organizacionales, en las condiciones comunitarias, en las condiciones estatales, para que este cuidado sea sistemático y no solamente sea una responsabilidad del padre, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apostar por paternidades no solamente activas, ¿no? Porque pareciera que uno habla de paternidad activa y dices, pues el padre que esté activo en todo, claro, ¿no? Que participe en todo. Ajá, sí, y luego pues uno se pregunta, ¿y al papá, cómo estás, no? O sea, parece que uno les demanda tanto, bien. Ajá, y no sabes en realidad cómo la está viviendo, ¿no? Y precisamente en la paternidad, pues siempre se ha investigado y se ha descubierto que hay un desapego afectivo. Yo creo que hay que trabajar mucho ahí en ese desapego, hay que trabajar las emociones, pero sobre todo hay que preguntarles a los papás cómo están. Hay que celebrarlos, sí, pero pues hay que convivir también con ellos, si hay momentos en que tienen que descansar, pues que descansen, porque las jornadas de trabajo son altísimas, ¿no? Aquí en México. Y pues bueno, yo creo que es un trabajo complejo, claro, comunitario, colectivo, ¿no? No solamente individual, pero también es importante romper con este círculo de violencia de si mi papá me educó de manera violenta, yo también. No, o sea, hay mucha gente y muchos hombres lo están haciendo así. Bueno, hay que cambiar esos patrones y ser empáticos con los padres. Muchas gracias, Andrés. Y cuéntanos qué es lo que no se sabe y lo que se tiene que saber, por ejemplo, de ser padre, Alejandra. A mí me gustaría como apuntar en la posibilidad de descubrir el deseo de la paternidad en los varones, que pocas veces se habla y pocas veces se explora, ¿no? Y el deseo, visto en términos socioculturales, se va construyendo día a día a través de la relación que van estableciendo con esa identidad como padre en la relación con los hijos, con las hijas, con la pareja, ¿no? No hay una receta, no hay un libro perfecto que nos dé cuenta de cómo se aprende a ser padre, ¿no? Sino que implica como ir explorando. Alguna vez escribimos un texto para una revista en donde decíamos que la paternidad era como involucrarse, en el caso de los hombres, como por un camino desconocido y que poco a poco lo van conociendo a través de la relación que van estableciendo con estos nuevos seres. Y diario van aprendiendo, ¿no? O sea, de los aciertos, de los errores, identificando incluso los malestares y la posibilidad de resolver por qué se convierte en malestar. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. ¿Qué decimos sobre el tema? No se nace siendo padre. ¿Qué es lo que no saben y qué es lo que tienen que saber? Bueno, creo que un hecho que a veces que es social y que lo aprendemos también es que a veces creemos que no sabemos y que no podemos. Pero hay muchos testimonios y muchos ejemplos de hombres que, obligados por ciertas circunstancias, porque murió la pareja, porque se divorciaron, porque los dejaron,
porque que se vuelven papás solteros, digamos, y Sí. con la responsabilidad única de emprender esa aventura o esa responsabilidad. Y desempeñándolo te das cuenta de que sí puedes. Entonces, quitémonos esos mitos de que porque para poder criar tiene que estar ella. Yo puedo también hacerlo con la responsabilidad integral que esto implica, si me informo de formas adecuadas, si aprendo o retomo elementos de modelos constructivos. Podemos lograrlo. Bueno, pues ahí está la invitación. Esperamos que el programa les haya ayudado mucho, les haya servido para aprender este modelo que quieren aplicar ustedes como padres. Recuerden que pueden compartir el programa y también tenemos nuestra aplicación 11 más para que vean todos los programas de Diálogos en Confianza. Desde aquí un abrazo a todos los papás presentes y ausentes. Felicidades, sigan en el 11.